Bienvenidos, qué gusto nos da verles. Bienvenidos a esta nueva reunión de conocimiento, de investigación, de compartir, de aprender, de revisar, de romper paradigmas, de cambiar paradigmas, de entender el mundo cambiante, de ir tratando de comprender cómo pensamos, de ir tratando de entender qué está pasando en el mundo de verdad cuando tenemos tantos estímulos diferentes, tantas opiniones tan diversas, motivadas por lógicas distintas, por ideologías contrarias, por emociones humanas que a veces nos da alegría tener espacios donde podamos tratar de, como se ha entendido últimamente, de quitarnos el velo de los ojos para poder entender qué está pasando en el mundo. Bienvenidos todos a este ejercicio de compartir. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es por demás polémico, no solo de hoy, desde Abraham. Bienvenidos. Y entonces, tratar de entender cómo el mundo se va transformando. ¿Cuáles son las revoluciones que el ser humano ha pasado en su vida sociocultural y socioeconómica? Hagamos un rapidísimo recordatorio. La revolución de la máquina de vapor en 1790, la revolución de la luz eléctrica en 1870, la revolución de la tarjeta electrónica que se convierte en la computadora y el Internet en 1970, la revolución de la hiperconectividad en 2015 y la revolución de la geopolítica en el orden mundial, del poder geopolítico y el orden mundial de los valores. El orden mundial del poder geopolítico es un enfrentamiento directo entre los valores cristianos, que para algunos están pasados de moda. Eh, Estamos en un mundo de cambios donde hay un tercer actor. Eh, Tenemos dos temas en el orden mundial de los valores que están encontrados de frente. Como hemos dicho, la mitad del mundo está a favor de uno y la mitad del mundo está en favor del otro. Estamos en un mundo de opiniones contrarias, de opiniones dispersas. Por una parte tenemos el mundo de los valores cristianos, como le digo, para algunos pasados de moda, que se basan en la libertad individual, en la libre competencia, en la propiedad privada, que se basan en el esfuerzo como medio para el éxito. Está confrontado, por el otro lado, el mundo de la equidad, que a veces incluye el cambio climático, que incluye los valores de identidad sexual. Y como le digo, con todo derecho, cada cabeza es un mundo y el mundo está hecho de opiniones, que se basa en la colectivización, se basa en la repartición de riqueza, se basa más en derechos que en obligaciones. Pero tenemos un tercer mundo que inicia históricamente, esto lo sabemos, lo conocemos por referencia histórica, no causa conflicto porque hay un acuerdo entre las tres grandes religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el islamismo, el cristianismo. Están de acuerdo en que en algún momento el Espíritu de Dios se dirigió a Abraham, casado con Sara, a quien se le hizo una promesa, donde las circunstancias se dieron y no solo tuvo a Isaac,
Jacob convertido a Israel como offspring, como descendencia de Sara, sino que también tuvo a Ismael como descendencia de Agar. Y desde entonces se entiende que empieza la diferencia entre el origen del judaísmo que se convierte al cristianismo y el origen de las ideas, no del Islam como tal. Vamos hoy a entender que el Islam fue iniciado por revelación, según los escritos de Mahoma, a partir del año 610 después de Cristo. 600 años después del nacimiento de Cristo, inicia la revelación del Islam. Hoy vamos a ver las fuentes del Islam y del Corán, la inspiración que podemos inferir del origen de lo que muchas personas creen que es una religión tan antigua como el judaísmo y que, aunque no son competencia, recuerde que el Islam es la religión más populosa del mundo. Así que es el tercer actor, si no en discordia, tal vez no por fuerza en concordia, en el balance sociocultural del mundo. Y de eso se trata nuestra aventura corta del día de hoy. Para esto le damos a todos eh, la bienvenida. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos. Es un tema denso, doctor Pinot. Es un tema no fácil de procesar, porque tiene mucho contenido, tiene mucho elemento, pero lo vamos a hacer paso a paso, sin forzarnos, para que podamos ir entendiendo cómo los elementos del Islam van tomando forma desde su creación y cómo en el mundo del siglo XX se convierten en los grupos étnicos religiosos, que se convierten en enemigos a muerte, algunos entre ellos mismos, que dan lugar a cambios geopolíticos que llevan a lo que ocurrió el día de ayer en la Casa Blanca, para bien o para mal. La mitad del mundo está a favor de la Casa Blanca, la otra mitad del mundo no está a favor del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, del día de ayer, el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, cerró acuerdos históricos con Estados Unidos. El mundo islámico tradicionalmente relaciona amor-odio, más odio que amor, con un Estados Unidos no confiable desde el punto de vista de los árabes saudíes, que lograron un acuerdo aún después de 2 años de haberse firmado los acuerdos de Abraham, que muchas personas todavía no logran entender cómo el mundo árabe logró un acuerdo de paz, un acuerdo de inicio de relaciones comerciales entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, con Israel. Pero por supuesto que hoy vamos a entender que estos tres países son musulmanes sunitas o suníes, enemigos a muerte con los chiitas o chiíes, que son los que representan al gobierno de Irán y al gobierno del muy próspero país Qatar, que es vecino colindante con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes y frontal con Bahrein.
Pues bien, bienvenidos entonces a esta aventura. Vamos en algún momento, es un tema intenso, sin embargo vamos a proponer que podamos hacer comentarios, que podamos hacer preguntas. Entonces la pregunta inicial es, ¿por qué debo interesarme en conocer el tema de hoy? ¿Por qué debo quedarme a conversar, a esperar cómo evoluciona el contenido de nuestro tema? Y preguntémonos, ¿por qué el Islam es un tema que vale la pena ampliar en mi mente, en mi bagaje, en mi capacidad argumentativa, en mi capacidad de comprensión? Un posible motivo. Primero, el Islam es un actor central en la dinámica geopolítica mundial. Segundo, el Islam no es solo religión, es civilización, es cultura, es historia y evidentemente es política. Tres, el conocer más sobre el Islam y sus orígenes nos ayuda a desestructurar prejuicios y a desarrollar nuestro pensamiento crítico basado en la revolución del sentido común. Cuatro, el mundo multipolar del siglo XXI exige hoy día competencias de conocimiento de la interculturalidad. Cinco, comprender el origen del Islam nos va a ayudar a entender su narrativa actual. ¿Por qué Bashar al-Assad, el presidente recién depuesto de Siria, era musulmán alauita? ¿Por qué la familia del presidente Nayib Bukele, que es cristiano, según su propia declaración, pero viendo las declaraciones de su difunto padre, les permitió a los hermanos Bukele elegir entre el mundo musulmán y el mundo cristiano? Y entonces entendemos por qué los Bukele, amigos íntimos, el padre de Nayib Bukele, de el máximo representante del FMLN, Shafiq Handal, también musulmán chiita. Y eso nos ayuda a entender por qué el año recién pasado, el jeque, gobernante, jefe de Estado de Qatar, que es un Estado musulmán chiita, que es la sede política del movimiento Hamas, que es la facción más agresiva en la guerra contra Israel, apoyada, como vamos a entender en la segunda parte la semana próxima, por el movimiento Hezbollah, que es una facción religiosa, militar del ejército de Irán. ¿Por qué el jefe de Estado de Qatar estuvo en visita oficial en El Salvador, cuando podemos entender que no tienen nada en común, o podemos entender que tienen todo en común y que fue una visita de familia? Seis, nos evita los análisis superficiales sobre los conflictos internacionales, nos evita posiblemente dar opiniones fallidas, por no decir más. Y siete, porque el objetivo no es convencer, no es adoctrinar. El objetivo es comprender para poder explicar.
porque usted estará de acuerdo que lo que el mundo hoy día necesita es entender qué es lo que está ocurriendo. Entender por qué Argentina logró en un año, aunque muchos odien a Milei y odien el éxito argentino, por qué Argentina logró bajar su inflación mensual por debajo de la inflación de Guatemala. ¿Por qué Argentina logró equiparar su economía, nivelar su gasto, lograr una paridad entre el dólar libre y el dólar oficial, eliminando el mercado negro y dolarizando la economía argentina, donde el dólar no es mercado negro en Buenos Aires? El dólar es la moneda que está disponible en la calle un año después de haber tomado acción de políticas económicas. ¿Por qué hay países en América Latina donde no logran construir una carretera de buena calidad? Y hay países en América Latina donde están construyendo infraestructuras con inversiones extranjeras directas nunca vistas, con niveles de balance de deuda y Producto Interno Bruto impresionantes, donde hay tanta desigualdad en las velocidades de desarrollo entre un país y otro. Pues de esto y todo vamos a tratar de ir juntos conversando. Bienvenidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Quiere decir algo? Tenemos el espacio. Eh, Adelante. Siempre se lo vamos a ir preguntando, siempre le vamos a ir ofreciendo que nos acompañe. Muy bien, seguimos entonces. El Islam, sus grupos étnicos religiosos. Para entender los grupos étnicos religiosos va a ser necesario poder conocer cuándo fue fundado el Islam, cuándo fue escrito el Corán, qué otros escritos doctrinales apoyan, soportan, permiten interpretar el comportamiento humano correcto propuesto por el Corán, escrito por Mahoma a raíz de las revelaciones que Dios le permitió comprender a partir del año 610 después de Cristo, 6 siglos después del nacimiento de Cristo. ¿Y en qué se basa el Corán y los escritos de la Sunnah para darle forma al derecho islámico, que es la Sharia, que es tan complejamente controvertida? Pues bien, recordemos esto. El ejercicio de hoy y nuestros ejercicios son ejercicios estrictamente académicos. Nuestro objetivo de hoy es comprender el Islam, es entender el Corán y sus orígenes desde una perspectiva histórica, espiritual y cultural. No se trata de un análisis político, ni de una valoración teológica, ni de una toma de postura sobre debates contemporáneos. Eso no quiere decir que no vamos a describir lo que está ocurriendo. ¿Se entendió? Regáleme un sí muy alegre, audible o un no muy triste, por favor. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias Muy por bien, eso. sí. Bienvenidos. Gracias por su cortesía. Gracias por su respuesta. Muy bien. Empezamos. El Islam es esta religión global fundada por el profeta Mahoma. Mahoma nació en el 570 después de Cristo. Murió en el 632
después de Cristo, a los 72 años, donde Mahoma propone en el mundo árabe la creencia en un solo Dios. Recuerde que cuando Mahoma nace en el mundo árabe era politeísta y en esta nueva religión, nueva interpretación de los antecedentes judaicos, árabes y cristianos, propone esta nueva versión de la verdad. El Corán es el libro sagrado que contiene los versos revelados por Alá, Dios, a Mahoma. Mahoma es el profeta que recibió estas revelaciones de Dios a partir del 610 después de Cristo, cuando Mahoma había cumplido 40 años de edad. Mahoma es entonces el fundador del Islam. Repito las fechas para que nos sirvan de recordatorio, para estructurarlas en nuestro pensamiento crítico, en nuestro pensamiento sistémico. Y las revelaciones que recibió de Alá Dios compiladas en el Corán. El Corán es el texto sagrado del Islam. Se considera el discurso directo de Dios, Alá, transmitido al profeta. Por lo tanto, los llamados versos de Mahoma se refieren directamente a los versos del Corán. Muy bien. Mahoma recibió sus revelaciones, escuche usted esto, a través del ángel Gabriel, el conocido ángel Gabriel para las religiones en tiempos anteriores, en la Meca y en Medina, a partir del año 610 después de Cristo. Las revelaciones no las escribió por fuerza Mahoma en el Corán. Fueron recopiladas en un solo libro hasta después de su muerte en el 632 después de Cristo. ¿Dónde queda la Meca? ¿Dónde queda Medina? Mahoma nació en Arabia Saudita, que en aquella época era el mundo árabe. La Meca es la sede de la casa de Dios, donde Mahoma empezó a predicar a los 40 años. Hoy día es la península arábiga, que la vemos en el mapa en la parte superior derecha, en el centro de la península arábiga, al este de África, al sur de Europa, del este de Rusia y de Medio Oriente. ¿Qué es la Meca? La Meca es el centro de peregrinación del mundo islámico. Ahora vamos a escuchar una explicación sobre qué es el Islam desde el punto de vista del musulmán Sheikh Qawmi. Bienvenidos. Póngale atención a lo interesante de esta explicación. Usted quiere saber el Islam, ¿no? Te lo voy a decir bien resumido. ¿Qué es el Islam? El Islam es el camino de Jesús. Es que nosotros los musulmanes nos consideramos los verdaderos seguidores de Jesús. Y tú dices, ¿cómo eso? Es que tan raro que lo explicas sobre el Islam. Así que escúchamelo, te lo voy a explicar todo. Mira, nosotros los musulmanes decimos, nosotros seguimos a Jesús y al evangelio de Jesús. Y consideramos que Jesús ha tenido un evangelio y en eso ha dicho Jesús que va a venir el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Así que nosotros seguimos al profeta Muhammad, quien ha sido el profeta que Jesús lo prometió. Entonces, ¿a cuál de los apóstoles de Jesús seguimos? A todos.
A todos los apóstoles de Jesús nosotros seguimos y lo consideramos personas sagradas, excepto al traidor Judas, y todo el mundo lo sabe que era traidor. Pero a los apóstoles como San Pedro lo consagramos como una persona muy pura y lo consideramos que ha sido martirizado en el camino de Dios. Para nosotros los musulmanes, Santísima Virgen María es una personalidad súper importante, una persona que era una mujer escogida, elegida por Dios, por mucha bendición. A toda la familia y todos los profetas anteriores de Jesús, Moisés, Abraham, Jacob, José, no sé, Salomón, David, todos son personalidades sagradas en el Sagrado Corán. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Sheikh? La única diferencia es sobre los fariseos. Nosotros los musulmanes decimos, no se puede seguir a los fariseos. Somos enemigos de los fariseos. En el tiempo de Jesús, como Jesús va a pedir la maldición de Dios para los fariseos, como después de la vida de Jesús. Siempre los fariseos, es decir, los religiosos, pecadores, fanáticos, que luchaban en contra de los profetas, perseguían en contra de los creyentes. Estos fariseos siempre durante la historia, hasta hoy en día, son los malditos. Y son ciegos. No pueden ser guías. Son malditos. Cierran el camino de Dios. Abren el camino del infierno. Ellos son muy corruptos en la historia, tanto como Jesús lo indica. En las palabras de Jesús hasta hoy en día, en los evangelios puedes ver que Jesús dice que los fariseos son los peores de los peores y nunca jamás van a ser guiados. Y es una promesa de Jesús. Dice, puede ser que una prostituta llegue al reino de Dios, pero jamás un fariseo llegará al reino de Dios. Entonces, eso es la diferencia que tenemos con ustedes. ¿Por qué? Porque los hermanos cristianos fundaron toda su creencia en la enseñanza de un fariseo fervoroso, fanático, que se llama el Pablo. El fariseo Pablo, que nosotros lo consideramos como el tergiversador, uno que ha caído en la maldición que Jesús pide. Ellos fueron malditos por la lengua bendita de David y Jesús. Ambos pidieron la maldición de Dios para los fariseos. Ellos fueron siempre los enemigos de los profetas. Ellos siempre perseguían a los profetas. Así que nosotros rechazamos todo lo que sea de Pablo y la tradición traicionera paulina. Así que pedimos, invitamos a los hermanos cristianos que dejen a Pablo, a las cartas de Pablo, las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de los discípulos de Pablo, que en el Nuevo Testamento son Lucas, son Juan y Pablo, 3 personalidades del Nuevo Testamento. Si cuando lo rechazas y te quedas con el resto del texto, que son 7 libros, vas a ver que casi todo coincide con el Islam. Así que nosotros somos, si quieres llamar, los cristianos verdaderos. Así que nosotros te invitamos hacia el camino de Jesús, el camino de Dios, el camino de la bendición. Pero hay que rechazar primero a los enemigos de Dios, que son los fariseos que han llevado el pacto con el demonio y siempre han perseguido a los creyentes. Hasta hoy en día que hay un gobierno que se llama Israel, que es un gobierno mataniño, siguiendo con el mismo pacto de los fariseos, sigue matando, masacrando a los inocentes del mundo, persiguiendo a los hijos de los profetas, porque saben, los palestinos son descendientes de Ismael, un gran profeta de Dios. Y ellos siguen persiguiendo a ellos, masacrando los hijos de los profetas. Así que la única solución que vemos para el mundo es que todos los creyentes en Jesús vuelvan a unirse, a dialogarse, a hablar, porque Jesús era quien invitaba al monoteísmo, como Moisés que invitaba al monoteísmo. Eso es el único camino. Así vamos a conseguir mucha bendición, la paz, y todos vamos a ser un pueblo unido y vamos a hacer la súplica para la segunda venida de Jesús, en la cual va a establecer el gobierno justo para los creyentes. Amén. Que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.
Usted quiere saber el Islam, ¿no? Te leo. Pues bien, eh, es un tema que hay que comprender con madurez, ¿cierto? Y no causa mucha sorpresa escuchar una explicación actual con argumentos que fundamentan las diferencias religiosas. Por eso la violencia político-religiosa se conoce como violencia fundamentalista, porque los fundamentos de la cosmogonía, los fundamentos de la concepción de Dios, la creación del mundo y el devoir être, el cómo debe ser, a quién corresponde la famosa tierra prometida, disputada, robada en su oportunidad, dependiendo de quién tiene la opinión, es la que ha generado este cisma en la vida del ser humano, no solamente en el siglo presente, no solo en el siglo pasado, sino desde la misma historia eh, de Abraham, ¿sí? Así que de cualquier manera vamos a abrir el micrófono para quien quiera hacer una pregunta o un comentario y bienvenidos. Sabemos que no es un tema sencillo, ¿cierto? Adelante, bienvenido. Vamos a conocer juntos cuál es la diferencia, por qué el día de ayer se dio una firma estratégica entre Estados Unidos, un acuerdo de defensa entre los Estados Unidos firmado el día 18 de noviembre de 2025 entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Arabia Saudita, donde no solamente Arabia Saudita se compromete a invertir $1 trillón en los Estados Unidos, en su economía, en su tecnología, en el intercambio de creación de energía nuclear para uso civil, en el desarrollo de inteligencia artificial, en el desarrollo de nuevos recursos tecnológicos. Recuerde que el país más avanzado, aunque usted no lo crea, en inteligencia artificial son los Emiratos Árabes Unidos, más que Corea del Sur, más que China, Taiwán, más que China Popular Continental, más que Silicon Valley en Estados Unidos. Son los Emiratos Árabes Unidos que están aquí abajo de la flecha en el mapa a la vista. Emiratos Árabes es un país musulmán sunita. Arabia Saudita es musulmán sunita. Irak es musulmán sunita y usted va a decir, ¿qué significa? Ya vamos para allá, pero va a tomar un tiempo. Vamos a tener que conversar juntos e ir paso a paso. Por otra parte, Qatar, Kuwait es sunita, Qatar es chiita. ¿Qué significa? Que el gobierno de Qatar tiene una diferencia fundamental, cuidado con esta palabra, con los sunitas. Para los musulmanes chiitas, quien no reconoce en Ali al sucesor de Mahoma, que muere en el 632 después de Cristo. Mahoma tiene 7 hijas, lo vamos a conocer. Una de ellas es Fátima. Tiene un tío llamado Ali. Y de alguna manera, Ali, el tío de Mahoma, conoce a Fátima, la hija de Mahoma, y se entienden y se casan. Por lo tanto, para los chiitas, la muerte de Mahoma significa la necesidad de identificar y nombrar a su sucesor en la sabiduría de Alá, que Mahoma expuso
a través de sus revelaciones, creando el Islam, creando los escritos de la Suná, que son el manual de interpretación del Islam para la vida cotidiana del musulmán y su sustento jurídico de la ley musulmana, la Sharia. Entonces, para los chiitas, el natural sucesor de Mahoma es a Ali. Por eso los templos, las mezquitas en los países chiitas son dedicados al profeta Ali junto con el profeta Mahoma. Quien no reconoce en Ali al profeta, sucesor de Mahoma, ofende a Dios. Y quien ofende a Dios debe morir. Y los musulmanes sunitas que no reconocieron en Ali al sucesor, prefirieron políticamente permitir que el sucesor de Mahoma salga del pueblo, no por fuerza de la familia. Shií quiere decir sabiduría, espíritu. Entonces los sunitas, que son más del 90% de los musulmanes, los chiitas se entiende que son cerca del 5 o 6% más menos. Son una minoría, no tan minoría como los ismaelitas, los alawitas, ni los kurdos. Pero ¿por qué los chiitas no se sabe cuántos son? Porque un chiita no dice abiertamente, no reconoce serlo, porque si se encuentra entre un grupo sunita, puede morir y viceversa. Hay una cantidad ilimitada de evidencias digitales de noticias donde los musulmanes chiitas detonan mezquitas con 200 sunitas y de la misma manera los sunitas han detonado mezquitas chiitas con distintos métodos, usando a niños cargados de explosivos con detonantes a distancia y también de una manera directa por inmolación propia, donde adultos chiitas o sunitas han preferido sacrificarse, detonándose en medio de grupos de los otros opositores musulmanes. Yemen es chiita, tiene variantes chiitas. Eh, Omán es una mezcla chiita-sunita mucho más pacífica por ahora. Jordania son sunitas. Eh, y de esta manera, el mapa de Medio Oriente, Irak son sunitas, son primos con Irán. Por eso cuando Irak no está en guerra con Occidente, han estado en los años 90 en guerra con Irán. Muy bien, es una cantidad de temas. Sin embargo, quiero invitarle a que si se va entendiendo, nos regale un alegre hola, ¿qué tal? Bien audible, por favor. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Hola. tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Hola, gracias por Súper. sus holas. El poder del español, el poder de un corazón dispuesto, el poder de la buena fe. El español en buena fe es creativo, constructivo y curativo. Siempre es poderoso decir un hola, ¿qué tal? Gracias por eso, especialmente conociendo temas tan complejos en la comprensión del comportamiento humano, ¿cierto? Muy bien, seguimos. Vamos a retomar nuestro Usted punto y vamos entonces juntos a ir conociendo de la vida de Mahoma desde su infancia. No hay muchísima información
Tampoco hay un diario, no es que sea necesario, pero nos permite entender qué pasa en el 610 después de Cristo. ¿Qué pasa desde el 570 cuando un niño nace en el mundo árabe saudí, en un mundo politeísta, en un mundo donde hay más de una docena de tribus viviendo y luchando entre ellas, donde la justicia no está en el orden del día? Entonces veamos la infancia de Mahoma. Mahoma nace en la Meca, en lo que hoy es Arabia Saudita, en el año 570 después de Cristo. Pertenece su familia a la tribu conocida como los Quraysh, que es una de las tribus más poderosas militarmente e influyentes en la región. Su padre muere antes de que él nazca. Su madre muere cuando Mahoma tiene cerca de 6 años. Es un niño huérfano, legalmente criado por su abuelo y después de su abuelo por su tío. De joven trabaja como pastor en el desierto y luego como comerciante. Se casa con una mujer muy poderosa, de muchos recursos, para la que trabaja y con la que tiene varios hijos. Más adelante, a través de su vida, Mahoma fue conocido en su entorno por su honestidad y le dan como sobrenombre el de el digno de confianza. Ahí empieza a perfilarse la influencia de Mahoma en el mundo árabe. Pero, ¿qué es la tribu del Quraysh? Eh, los Quraishitas fueron una de las 12 tribus o 13 tribus árabes que controló la región de la Meca antes del surgimiento del Islam, durante el crecimiento, durante el tiempo en que Mahoma se inspira para recibir el conocimiento de Alá Dios. Eh, Gracias al control que tenía la tribu de los coraichitas sobre los santuarios politeístas, recuerde que esa época era politeísta en el mundo árabe. La tribu disfrutaba de poder religioso y político. Y por eso la misma tribu de donde surge Mahoma se vuelve contra Mahoma y sus seguidores, porque Mahoma se convierte al promover el monoteísmo, el conocimiento de un solo Dios entre su propia tribu y su propia familia. La tribu resiente la amenaza y empieza a luchar contra ellos, razón por la cual Mahoma huye de Medina y se va a empezar su predicación en la Meca, en la casa de Dios, Alá musulmán. Antes del Islam, el mundo árabe era politeísta. Los dioses árabes se alojaban juntos entre ellos en la casa de Dios, la Kaaba. Más que una justicia universal, lo que había es lo que hay todavía hoy en el norte de África: clanes y tribus nómadas en el desierto peleando entre ellos, que es el caso actual no solo de Libia, sino del Sahara y toda la región subsahariana. Había desigualdad social, había explotación, no había justicia y había constantes conflictos por las guerras tribales entre los mismos clanes. Oiga esto, antes de que Mahoma influyese con la creación del Islam, en el 610 Mahoma empieza a promover
a un solo Dios. ¿Cuál era la economía, la base de la economía, que todavía la es del mundo árabe? El comercio de los caravansari, las caravanas de camellos, no solo en la Meca, sino en todo el mundo árabe. El comercio de las caravanas en el mundo árabe ha sido siempre el sistema de transporte terrestre, de intercambio de bienes en el que grupos de personas, animales de carga, mercancías, telas, medicinas, alimentos, instrumentos musicales, especias, se transportaban a través de vastas distancias, especialmente en el desierto, no solamente en el mundo árabe, desde lo que hoy es el sudeste de China hasta la famosa Venecia, uno de los últimos puertos de la ruta de la seda. Las caravanas comerciales eran cruciales, importantes para la economía y el desarrollo social y cultural, no solo del mundo árabe, del mundo chino, del mundo europeo. Y estas caravanas se protegían en el camino por construcciones llamadas caravanserai. La ruta de la seda es el nombre con que se conoce esta ruta comercial de camellos desde China por tierra a través de India, de Pakistán, de Afganistán, de Irán, de Irak, de Arabia Saudita, de Jordania, de Turkmenistán, de Georgia, en toda la región, pasando por Turquía, entrando por el Mediterráneo, llevando finalmente estos productos importantísimos culturalmente, comercialmente a Europa, por Grecia, por Turquía, por Venecia. ¿Y cómo eran estas caravanserai? Bienvenidos, vamos a conocerlos. Los oasis se conocerían también como caravasares, palabra compuesta de origen persa, que se refiere a una caravana y un saray, que era un edificio con un patio cerrado. Eran edificios bastante grandes, muy sólidos y amurallados con una estructura cuadrangular con una única entrada lo suficientemente grande, para así dejar entrar a los camellos. Contaban con un patio a cielo abierto, establos y estancias para los comerciantes, sus sirvientes y su mercancía. Y vamos a conocer otro. Este es un caravanserai, una antigua posada para comerciantes y viajeros que cruzaban la ruta de la seda. Aquí llegaban los camellos cargados de especias, textiles, libros, metales y hombres que venían desde Persia, India, Arabia y Asia Central. Las murallas protegían del frío, del robo y del olvido. Tenían patios amplios, mezquitas, baños y salas comunes donde se compartía el pan y las historias. No solo era un lugar para dormir, era un cruce de caminos, de lenguas y de culturas. Hoy algunos de estos caravanserais siguen en pie, como testigos de una época donde viajar era peligroso, pero también sagrado. Caminar aquí es sentir que los pasos del pasado aún resuenan bajo tus pies. Perfecto. Antes del Islam, eran politeístas, eran tribales, había disrupción social y habían guerras entre las tribus. A raíz del esfuerzo del profeta Mahoma, de su oportunidad según su propia interpretación de haber recibido la verdad de Alá, Dios musulmán, convierte la sociedad del mundo árabe en una religión que reconoce la existencia de un solo Dios, Alá, donde el Corán promueve en su texto la responsabilidad moral y la justicia,
la solidaridad con débiles y necesitados, las buenas relaciones y las normas prácticas para la comunidad y la importancia de no retornar a la violencia tribal. Entonces entendemos por qué el mundo árabe abrazó con tanta facilidad las propuestas de la religión musulmana, que trajo paz, que trajo equilibrio, que trajo posibilidad de desarrollo, de orden en un mundo menos violento entre ellos mismos. Y entonces se transforma la misma tribu del Quraysh en una realidad sociocultural diferente. Y el mismo Mahoma, en sus escritos que luego forman parte del Corán, la incluye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Y dice, le permití con seguridad llegar a la Kaaba. Y entonces posiblemente para usted y para la mayoría de nosotros no dejará de ser una sorpresa entender qué es este famoso monumento que en Arabia Saudita para la peregrinación musulmana es el objetivo, el destino de los musulmanes. Este edificio cuadrado de color negro es para el mundo musulmán la casa de Dios, así como en Jerusalén fue el templo de Dios para el mundo de Israel. La Kaaba es la casa de Dios donde antes del mundo musulmán, ahí convergían los dioses del politeísmo y que desde el mundo musulmán a partir de hoy representa al único Dios musulmán, que es Alá, que es el mismo Dios de todos los seres humanos. Bien, bienvenidos. Visitarla al menos una vez en la vida es un deber para todo musulmán. La Kaaba se encuentra en el centro de la sagrada mezquita de Al-Haram, en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Durante la peregrinación del Hajj, la Kaaba desempeña un papel fundamental. Es considerada por los musulmanes como la casa de Dios en la tierra, y la tradición religiosa data su fundación a la época del profeta Abraham. Tras entrar en la gran mezquita de la Meca, los fieles vestidos con el irham, la vestimenta blanca del peregrino, comienzan a caminar alrededor de la Kaaba recitando oraciones y girando en sentido contrario a las agujas del reloj en un curso opuesto al sol. Este ritual llamado circunvalación es uno de los más importantes de la peregrinación a la Meca. En un marco de plata fijado a una de las paredes de la Kaaba se encuentra la piedra negra. Entre las muchas leyendas que rodean su origen, una cuenta que fue confiada a Adán cuando salió del paraíso y colocada en la Kaaba por el profeta Mahoma. Durante la circunvalación, los peregrinos deben tocarla o al menos levantar la mano hacia ella si no pueden acercarse. La tela de seda negra que cubre la Kaaba se llama Kiswa. Junto a la puerta recubierta de oro, esta tela es una de las piezas más preciosas del edificio y su producción le cuesta a Arabia Saudita unos 4 millones de euros cada año. En la parte superior del bordado están tejidos con hilo de oro y plata versos del Corán y pasajes de la Shahada, la profesión de fe musulmana. La peregrinación a la Meca es la segunda fuente de ingresos de Arabia Saudita después del petróleo. Le dejó casi 12.000 millones de dólares antes de la pandemia, lo que hace de la Kaaba un símbolo nacional más allá de su importancia religiosa.
Visita Bienvenidos, muy bien. Eh, es un tema interesante, es un tema como mínimo denso, ¿cierto? Quiero invitar con toda libertad, eh, vamos a esta primera parte, después de una hora, vamos a dejarlo hasta acá en cuanto a contenido. Tenemos muchísimo más que aprender. Vamos la semana próxima, eh, el próximo miércoles, a invitarle a continuar conociendo la vida de Mahoma en su fase adulta y e ir de lleno a entender cuál es la diferencia entre los grupos étnicos religiosos del Islam, cuál es el fundamento jurídico de la Sharia, cuáles son los distintos trajes del mundo musulmán obligados para sus mujeres, cuáles son sus derechos y tantas otras cosas del mundo musulmán. Pero quiero preguntarle, ¿hemos aprendido algo el día de hoy, algo sustancial sobre el Islam y Mahoma? Regáleme un sí muy alegre o un no muy confuso, por favor. Sí, bastante, licenciado, gracias. Sí, gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Sí. Sí, muchas Preguntas, gracias. dudas, comentarios. ¿Quiere comentar algo? Adelante, bienvenido. No se limite. Tenemos 3 minutos antes de cerrar. Siempre damos el tiempo. De repente alguien tiene una idea que quiera compartir. Súper. Bienvenidos. Es un gusto que estén con nosotros. Vamos a compartirles la convocatoria para el próximo miércoles, dentro de una semana. Le vamos a compartir la invitación y nos vemos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Muchas licenciado. gracias, Gracias, Gracias a licenciado. todos, que licenciado. tengan buena Feliz noche. noche, licenciado. Feliz noche a todos. Bueno, Muchas gracias, feliz noche.